En los venerables archivos de la prestigiosa Universidad de Harvard, custodiada entre miles de documentos y estudios económicos, reposa una advertencia que se reveló profética y que, con el paso del tiempo, demostró haber anticipado un giro crucial en la historia del siglo XX. Charles Kindleberger, quien fuera uno de los economistas más respetados y lúcidos de su generación, y un veterano con experiencia directa en la implementación del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, dejó plasmada por escrito una conclusión con una claridad meridiana: la tarifa de 1930, conocida como la Ley Smoot-Hawley, y la subsiguiente escalada de guerra comercial que desencadenó, desempeñaron un papel crucial y directo en el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania. Kindleberger no era, en absoluto, un académico ajeno a las realidades del poder y sus consecuencias. Durante los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, había trabajado activamente en el Departamento de Estado americano. Esta posición le permitió observar de primera mano las repercusiones a gran escala de las decisiones económicas tomadas a nivel gubernamental. Su conclusión, basada en años de análisis y experiencia, era sencillamente devastadora. Durante la década de 1930, la decisión unilateral de Estados Unidos de embarcarse en lo que se convirtió en una guerra comercial global, tuvo como efecto inmediato el desmantelamiento progresivo del incipiente sistema financiero mundial. Esta acción, calculada en su origen pero catastrófica en sus efectos, magnificó de manera brutal los demoledores efectos de la Gran Depresión que ya se extendía por el mundo, generando una reacción en cadena cuyas ondas expansivas atravesarían océanos y continentes enteros. En medio del caos económico y social resultante de esta crisis global, a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del vasto océano Atlántico, un movimiento político radical comenzó a ganar fuerza y adeptos. Este movimiento se nutría directamente del miedo visceral y la ira justificada que la inmensa crisis económica generaba en una población empobrecida y desesperada. Este movimiento, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, lograría finalmente acceder al poder aprovechando cínicamente la desesperación económica y el descontento generalizado que, en parte significativa, había sido desencadenada por una ley aprobada en la capital estadounidense, Washington, D.C. Como la historia, esa maestra implacable, demuestra una y otra vez, cuando las economías de las naciones colapsan de manera estrepitosa, pueden surgir, alimentadas por la desesperación, fuerzas destructivas y llenas de odio que buscan capitalizar el desorden. Esto fue exactamente, y trágicamente, lo que aconteció en la Alemania de la República de Weimar. En la actualidad, en un contexto global donde los aranceles han vuelto a cobrar un protagonismo inesperado en el debate político a nivel mundial, surge una inquietante y pertinente pregunta. ¿Estamos, acaso, al borde de que la historia, con su crueldad cíclica, se repita ante nuestros ojos? La década de 1920 es universalmente recordada como los felices años 20, y no sin motivo aparente. Estados Unidos, en particular, experimentó un periodo de robusto crecimiento económico. El Producto Interior Bruto, PIB, estadounidense creció en promedio un notable 4,2% anual durante esta década, una cifra que, sin duda, haría palidecer de envidia a cualquier economista contemporáneo. Las fábricas trabajaban a pleno rendimiento, las ciudades crecían verticalmente y a lo ancho a un ritmo vertiginoso, y la vibrante música de jazz llenaba los clubes nocturnos de las grandes urbes. Sin embargo, como tristemente suele ocurrir en los periodos de aparente bonanza económica, estas cifras agregadas, que pintaban un cuadro general positivo, ocultaban problemas subyacentes más profundos y estructurales que, de no abordarse, tendrían consecuencias nefastas. La desigualdad en la distribución de los ingresos iba en aumento constante. Mientras los magnates industriales acumulaban fortunas personales colosales, los trabajadores comunes veían cómo sus salarios reales se mantenían estancados, sin aumentar su poder adquisitivo a pesar del crecimiento general. Las deudas se acumulaban de manera peligrosa tanto a nivel personal, familias que se endeudaban para comprar bienes de consumo o invertir en bolsa, como corporativo, empresas que asumían grandes riesgos financieros, creando una burbuja
crediticia de grandes dimensiones que pocos analistas o políticos parecían percibir o querer reconocer en aquel momento. De optimismo generalizado. Pero quizás el problema económico más significativo y políticamente relevante era que los agricultores de todo el país veían disminuir drásticamente sus ganancias y su nivel de vida debido a la pronunciada y continua caída de los precios de sus productos en el mercado. Este último detalle es crucial para comprender plenamente la magnitud del problema político y social que se gestaba. Los agricultores constituían entonces un segmento demográfico y un grupo de votantes considerablemente más numeroso e importante en términos políticos que en la actualidad. Representaban, en la década de 1920, aproximadamente el 20% de la población total de Estados Unidos, en marcado contraste con cerca del 6,5% que representan hoy en día. En términos de influencia política y electoral, esto significaba que 1 de cada 5 votantes estadounidenses tenía vínculos directos y profundos con la agricultura, ya fuera como agricultor, trabajador agrícola o residente de una comunidad rural dependiente de este sector. Esta realidad convertía al sector agrícola en una fuerza electoral formidable, capaz de inclinar la balanza en las elecciones. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, con muchos países europeos incapaces de producir suficientes alimentos en sus propias tierras debido a que sus campos de cultivo se habían convertido en campos de batalla repletos de trincheras, y sus campesinos en soldados enviados al frente, los agricultores estadounidenses disfrutaron de un mercado de exportación prácticamente asegurado y muy lucrativo. El trigo americano alimentaba las ciudades y a los ejércitos europeos, y el maíz cultivado en el Midwest cruzaba el Atlántico en barcos que regresaban cargados de oro en pago por los suministros. Pero una vez que Europa comenzó el lento y doloroso proceso de recuperación de la guerra, reconstruyendo sus granjas destruidas y restableciendo sus sistemas agrícolas, los agricultores de Estados Unidos se enfrentaron a una dura e inexorable realidad económica. Los precios de los productos agrícolas se desplomaron de manera dramática. Campos que antes habían generado prosperidad y habían permitido a familias enteras de inmigrantes y descendientes de colonos construir sus sueños americanos de progreso, ahora apenas generaban los ingresos mínimos necesarios para cubrir los gastos básicos de mantenimiento de las explotaciones. Con cada nueva cosecha que recogían y vendían a precios irrisorios, más explotaciones familiares se veían abocadas al borde de la bancarrota. Las hipotecas que habían sido contraídas durante los años de bonanza, cuando los precios eran altos y el futuro parecía brillante, se mantenían inalteradas, pero los ingresos necesarios para hacer frente a los pagos mensuales simplemente se habían evaporado, desvaneciéndose como el rocío matutino bajo el sol del mediodía. Desesperados por proteger su modo de vida ancestral y evitar la ruina económica, los sindicatos y asociaciones agrícolas se movilizaron con una determinación y una energía que recordaba a los grandes movimientos populistas del siglo XIX. Inundaron las oficinas de los congresistas en Washington con miles de cartas escritas a mano, cada una portando el peso de la preocupación y la súplica de familias enteras. Organizaron grandes caravanas de tractores que marcharon lentamente hacia Washington D.C. para hacerse visibles, y crearon una red de presión política a nivel nacional que rivalizaba, en organización y efectividad, con cualquier lobby industrial del país. Sus protestas no eran meramente simbólicas, llevaban consigo las realidades económicas más duras y tangibles de las familias rurales que veían, con impotencia, como las tierras que habían trabajado y cuidado durante generaciones se deslizaban inexorablemente hacia la ejecución hipotecaria y la quiebra. Su mensaje a los políticos era claro, directo y urgente. El gobierno federal debía intervenir y proteger a los agricultores estadounidenses de la competencia desleal de las importaciones agrícolas, o de lo contrario, el corazón agrícola de América, el sector que había alimentado a la nación y a parte del mundo, se marchitaría y moriría. Esta no era una exageración retórica utilizada en el fragor de la protesta, era una realidad económica palpable y tangible que afectaba, de manera directa y dolorosa, a millones de familias en todo el país, amenazando su sustento y su identidad.
En este contexto de creciente e intensa presión por parte del influyente sector agrícola, durante la campaña presidencial de 1928, el candidato republicano, Herbert Clark Hoover, demostró ser especialmente receptivo a sus demandas y preocupaciones. Hoover, cuya formación inicial fue como ingeniero de minas antes de dedicarse a la política y la administración pública, había ganado fama internacional por su eficiente y humanitaria gestión de la ayuda alimentaria a Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial. Su reputación como el gran humanitario lo había catapultado a importantes cargos, como la Secretaría de Comercio bajo los presidentes Harding y Coolidge. Ahora, en su búsqueda de la presidencia y ansioso por asegurarse los votos del influyente sector agrícola, Hoover prometió públicamente que, si ganaba las elecciones y llegaba a la Casa Blanca, impondría aranceles a las importaciones agrícolas para proteger a los productores nacionales. Antes de adentrarnos más en el desarrollo de esta historia trascendental, es crucial detenerse un momento para entender exactamente qué son los aranceles y cómo funcionan, porque su naturaleza real a menudo se malinterpreta o se presenta de manera simplista en el debate público y político. Los aranceles son, en esencia, impuestos que un país soberano aplica unilateralmente a los bienes y productos que importa de otros países. La justificación habitual que se emplea para imponerlos es que sirven para proteger a las industrias y productores nacionales de la competencia, a menudo percibida como desleal o excesiva, proveniente del extranjero. Se argumenta que, al encarecer los productos importados, se permite que los productores locales compitan en condiciones más favorables en el mercado interno. Sin embargo, la realidad económica subyacente es, en la mayoría de los casos, mucho más compleja de lo que sugiere la retórica política y, a menudo, resulta ser contraintuitiva para el ciudadano común. Generalmente, los aranceles son pagados por el importador, es decir, la empresa o individuo dentro del país que recibe las mercancías, no por el exportador extranjero que las envía. Por ejemplo, si Estados Unidos impusiera un arancel del 25% al jarabe de arce que se importa desde Canadá, sería la empresa estadounidense que importa ese jarabe la que tendría que pagar ese impuesto adicional al gobierno de Estados Unidos. Ese costo adicional derivado del arancel, a su vez, suele trasladarse de manera casi inmediata al consumidor final, quien lo ve reflejado en precios de venta más elevados para el producto. Esto sucede porque la empresa importadora, para mantener sus márgenes de ganancia después de haber pagado el gravamen inicial al gobierno, se ve obligada a incrementar el precio al que vende el producto al público. Esta realidad económica fundamental implica que, aunque la intención declarada de los aranceles sea la de apoyar a las comunidades y proteger las industrias locales de la competencia externa, con mucha frecuencia son los propios consumidores de la nación importadora quienes soportan la carga financiera real de estos aranceles, pagándola a través de precios más altos en los productos que consumen. Se trata, por tanto, de un impuesto indirecto que afecta de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, ya que éstas suelen destinar una mayor proporción de sus recursos económicos a la adquisición de productos básicos de consumo. Volviendo a la situación del presidente Herbert Hoover, durante su exitosa campaña electoral de 1928, se centró principalmente en cumplir la promesa específica que había hecho a los agricultores sobre la protección arancelaria de sus productos. En aquel momento, ni él ni la mayoría de sus asesores parecieron anticipar o considerar las profundas y complejas consecuencias globales que esta decisión, aparentemente limitada en su alcance inicial, tendría a nivel internacional. Mientras tanto, en un marcado contraste con los autoproclamados felices años 20 que se vivían en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, Alemania luchaba arduamente por recuperarse de la inmensa devastación y el coste humano y económico de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar, el gobierno democrático alemán que se estableció formalmente en 1919 tras la abdicación del Kaiser Guillermo II, enfrentaba desde su fundación una situación económica y política extremadamente precaria e inestable.
Las draconianas reparaciones de guerra impuestas a Alemania por las potencias vencedoras en el Tratado de Versalles ascendían a la asombrosa cifra de 132.000 millones de marcos de oro. Esta suma era astronómica para la época, equivalente a aproximadamente 33.000 millones de dólares de aquel entonces, o, para ponerlo en perspectiva actual, cerca de 400.000 millones de dólares. Esta cantidad representaba, aproximadamente, el 20% del PIB anual de Alemania, una carga financiera casi insostenible. Para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a estas onerosas obligaciones de pago de reparaciones, Alemania dependía en gran medida y de manera crítica de los préstamos que recibía de los grandes bancos estadounidenses. Esto creó lo que los historiadores económicos han denominado acertadamente el círculo vicioso de Versalles. Estados Unidos prestaba dinero a la República de Weimar, Alemania utilizaba ese dinero para pagar las reparaciones a Francia y Gran Bretaña, y estos países, a su vez, utilizaban esos fondos recibidos para pagar sus propias deudas de guerra a Estados Unidos. Era un sistema financiero internacional extremadamente precario y frágil, que dependía completamente de la estabilidad y la liquidez del sistema bancario americano para seguir funcionando y no colapsar. Es precisamente en este punto, en la intrincada interconexión de este sistema de deudas y préstamos, donde comenzaron a manifestarse las fragilidades inherentes que acabarían afectando, como un terremoto financiero, al mundo entero. Cualquier perturbación, por pequeña que pareciera en su origen, en este delicado equilibrio financiero y comercial tenía el potencial de desatar una crisis global de proporciones inauditas. A principios del año 1928, después de una década de notable, y para muchos, deslumbrante crecimiento económico en Estados Unidos, la Reserva Federal estadounidense, la institución encargada de la política monetaria, tuvo que tomar una decisión crucial para el futuro de la economía. Los indicadores económicos mostraban signos claros de sobrecalentamiento. La especulación bursátil, particularmente en la Bolsa de Nueva York, había alcanzado niveles peligrosos y burbujeantes, con personas comunes invirtiendo los ahorros de toda una vida en acciones que compraban al margen, es decir, utilizando dinero prestado a corredores de bolsa, aumentando enormemente el riesgo financiero. Para intentar enfriar esta economía que mostraba signos de descontrol y reducir la especulación, la Fed decidió subir las tasas de interés, elevándolas del 3,5% al 5%. Esta medida, aunque necesaria desde el punto de vista monetario, inmediatamente comenzó a restringir el crédito disponible en el mercado. El efecto de esta decisión de la Reserva Federal fue rápido y dramático para la economía real. La economía estadounidense, que antes se encontraba en un auge aparentemente imparable, se desaceleró bruscamente en cuestión de meses. Las inversiones empresariales y particulares se redujeron significativamente, el consumo de los hogares comenzó a contraerse de manera visible, y para agosto de 1929, Estados Unidos ya se encontraba oficialmente en una recesión declarada por los economistas. El mercado de valores, que había sido durante años el símbolo más visible de la prosperidad y la exuberancia de los felices años 20, mostraba signos de debilidad que pronto se convertirían en un pánico bursátil descontrolado y generalizado. Herbert Hoover había ganado las elecciones presidenciales en noviembre de 1928 con una victoria aplastante, obteniendo 444 votos electorales frente a los 87 de su oponente demócrata Alfred Smith. Pero ahora, apenas unos pocos meses después de asumir el cargo en la Casa Blanca y jurar su mandato, el panorama económico que enfrentaba era sombrío y desalentador. A pesar de la incipiente recesión, y deseando cumplir la promesa de campaña que había hecho a sus influyentes votantes del sector agrícola sobre la protección arancelaria, convocó al Congreso a una sesión especial en abril de 1929 con el objetivo de abordar la cuestión de los aranceles agrícolas. Aunque más tarde, y con la perspectiva que da el tiempo y las consecuencias nefastas, lamentaría profundamente esta decisión política, en aquel momento específico de 1929, Hoover se sentía razonablemente optimista sobre el resultado de la sesión especial. Su propuesta inicial era, de hecho, una revisión limitada y específica de los aranceles agrícolas, con el objetivo
principal de elevar las tarifas sobre los productos del campo importados para así apuntalar los precios caídos de los productos agrícolas nacionales en el mercado interno. Esperaba que esta medida focalizada bastara para satisfacer las demandas de sus votantes rurales, y que el proceso legislativo en el Congreso se completara de manera rápida, en tan solo unas pocas semanas. Sin embargo, la idea misma de imponer aranceles, especialmente aranceles altos, no era algo nuevo en la historia de la política económica estadounidense. En 1922, tan solo unos años antes, Estados Unidos ya había impuesto la ley de aranceles Ford-Naim-Zecumber. Esta ley había establecido un arancel general de aproximadamente el 40% sobre prácticamente todas las importaciones, representando una de las tarifas proteccionistas más altas en la historia comercial americana hasta ese momento. A pesar de las esperadas represalias comerciales por parte de los países europeos, que respondieron a la Ford-Naim-Zecumber con la imposición de sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses, la economía de Estados Unidos había continuado creciendo sólidamente durante la mayor parte de la década de 1920, demostrando una notable resistencia económica que contribuyó, en gran medida, a su apodo de Felices Años 20. Esta experiencia previa, aparentemente exitosa a pesar de las represalias, creó una peligrosa sensación de confianza, e incluso de exceso de confianza, entre muchos políticos estadounidenses. Si los aranceles altos habían funcionado en 1922 para proteger la economía nacional mientras el país seguía prosperando, ¿por qué razón no habrían de funcionar nuevamente en 1929 o 1930 para proteger al sector agrícola y, potencialmente, a otras industrias? Lo que muchos de ellos no consideraron adecuadamente, o simplemente ignoraron, fue que las condiciones económicas globales, el contexto financiero internacional y la interdependencia entre las naciones en 1929 eran radicalmente diferentes y mucho más frágiles que las de 1922. Por lo tanto, a finales de la década de 1920, justo en el preciso momento en que comenzaba a manifestarse en toda su magnitud la Gran Depresión en Estados Unidos, el Congreso se dispuso a actuar para brindar ayuda económica a los agricultores, tal como había sido solicitado por el presidente Hoover. El escenario político y económico parecía, al menos superficialmente, preparado para una repetición exitosa de la política comercial proteccionista implementada en 1922. Sin embargo, y de manera crucial, la iniciativa legislativa que comenzó como una ayuda focalizada al sector agrícola tomó un giro inesperado y trascendental que cambiaría drásticamente el curso de la historia económica mundial. Willis Chapman Hawley, un representante demócrata del estado de Oregón y quien, en aquel momento, presidía el influyente Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, tenía planes mucho más amplios y ambiciosos que los originalmente propuestos de manera limitada por el presidente Hoover. Hawley, de profesión abogado es de dedicarse a la política, había representado a su estado en el Congreso durante más de 2 décadas, acumulando considerable experiencia y poder. Su intención era clara: quería elevar los aranceles no solo a las importaciones agrícolas, sino a todas las importaciones que llegaban a Estados Unidos, abarcando una gama mucho más amplia de productos industriales y de consumo. Su socio legislativo en la Cámara Alta, el Senado, era Reed Smoot, un veterano senador republicano del estado de Utah, que había servido en el Congreso durante 30 años y que presidía el igualmente influyente Comité de Finanzas del Senado. Smoot, además de su larga carrera política, era un alto y respetado líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, lo que le confería una considerable influencia política y moral en su estado natal y más allá. Juntos, Hawley y Smoot formaron una alianza legislativa poderosa y decidida que transformaría una propuesta limitada y específica, ideada para un solo sector, en lo que se convertiría en una revolución comercial a gran escala, una ley de aranceles generalizada de proporciones históricas. Cuando el presidente Hoover, a pesar de su propuesta inicial más limitada, no se opuso activamente a esta expansión masiva del proyecto de ley, de facto abrió la puerta de par en par a la intensa presión ejercida por una miríada de
diversos grupos de interés económico y lobbies industriales sobre los miembros del Comité de Finanzas del Senado para que expandieran aún más los aranceles a prácticamente todo tipo de productos importados imaginables. Dado que tanto la Cámara de Representantes como el Senado estaban controlados sólidamente por el Partido Republicano en ese momento, al igual que la presidencia de Hoover, la idea de aumentar los aranceles en una gama extraordinariamente amplia de productos cobró un impulso legislativo considerable e imparable en el Congreso. Los grupos de presión industrial, representando a prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense, descendieron sobre Washington D.C. como una plaga bíblica, invadiendo las oficinas de los legisladores con sus demandas de protección. Los fabricantes textiles clamaban por una mayor protección arancelaria contra las importaciones de telas y ropa provenientes de Gran Bretaña. Los productores de acero buscaban desesperadamente la imposición de aranceles sobre el hierro y el acero alemanes que llegaban al mercado estadounidense, considerados una competencia desleal. Y los fabricantes de productos químicos y farmacéuticos estadounidenses querían bloquear activamente la entrada de productos farmacéuticos y químicos europeos. Cada industria, cada sector económico, tenía sus propios argumentos específicos, sus empleos nacionales que supuestamente necesitaban proteger de la competencia externa, y sus contribuciones políticas que ofrecer a los legisladores a cambio de protección arancelaria. A pesar de contar con una sólida mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, una coalición inesperada de republicanos progresistas y demócratas luchó de manera feroz y decidida contra la aprobación del proyecto de ley de aranceles generales. Liderados por figuras políticas influyentes como el senador republicano George Norris de Nebraska y el demócrata Cordell Hull de Tennessee, emplearon todas las tácticas parlamentarias y dilatorias a su disposición, objeciones procedimentales para ralentizar el proceso, discursos maratonianos en el Pleno del Senado diseñados para agotar a sus oponentes, y una avalancha casi interminable de enmiendas propuestas, todas ellas diseñadas específicamente para retrasar y, si era posible, descarrilar el proceso de aprobación de la ley. William Borah, el influyente senador republicano de Idaho, conocido en todo el país como el León de Idaho por su retórica poderosa y su independencia política, pronunció discursos apasionados y vehemente desde la tribuna del Senado, advirtiendo repetidamente a sus colegas que la aprobación de aranceles tan elevados inevitablemente provocaría represalias comerciales por parte de otras naciones a nivel internacional. Cordell Hull, el senador demócrata que más tarde serviría como un distinguido secretario de Estado bajo la presidencia de Franklin Roosevelt y que sería una figura clave en la promoción del libre comercio, argumentó con convicción que el proteccionismo económico extremo destruiría el comercio internacional, y lejos de ayudar a la economía, empeoraría drásticamente la recesión que ya estaba afectando al país. La ley, que en un principio se había previsto que se aprobaría rápidamente en tan solo unas pocas semanas durante la sesión especial convocada por Hoover, se prolongó en un debate legislativo encarnizado que duró más de un año completo. En el Congreso, las sesiones en ambas cámaras se extendían a menudo hasta altas horas de la madrugada, con senadores leyendo interminables listas de productos específicos que serían afectados por los nuevos y elevados aranceles propuestos. La prensa nacional, reflejando el tedio y la frustración del proceso, comenzó a referirse al proyecto de ley de manera burlona como la ley de todos los aranceles, mofándose de su alcance aparentemente ilimitado y de la gran cantidad de productos que pretendía gravar. Sin embargo, a medida que el mercado de valores continuaba su caída libre y el pánico económico se extendía, imparable, por todo el país, afectando a empresas y familias por igual, el clima político en Washington se transformó radicalmente. El infausto Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, y el aún más sombrío Martes Negro, el 29 de octubre del mismo año, marcaron el colapso brutal y repentino de la Bolsa de Nueva York. En solo 5 días de negociación, el mercado perdió el 25% de su valor total, borrando miles de millones de dólares en riqueza personal y corporativa, lo que tuvo un impacto devastador en la confianza económica de la nación.
Este pánico económico masivo y el colapso bursátil favorecieron enormemente a las voces proteccionistas y nacionalistas. En el debate político, quienes argumentaban, con una retórica simplista pero efectiva, que Estados Unidos necesitaba protegerse de la competencia económica extranjera, a la que culpaban, en parte, de la crisis. Los políticos que hasta ese momento habían defendido los principios del libre comercio y la apertura económica ahora se encontraban a la defensiva, con pocos argumentos convincentes ante la desesperación generalizada. Por otro lado, los proponentes de los aranceles, como Hawley y Smoot, pudieron señalar la crisis económica en curso como una supuesta evidencia de que el país necesitaba urgentemente una mayor protección económica frente al exterior. Finalmente, el 13 de junio de 1930, después de meses de intensos debates, maniobras políticas y resistencia parlamentaria, la votación en el Senado resultó en una aprobación del proyecto de ley por un margen extremadamente estrecho, 44 votos a favor FR. Ente a 42 en contra. La diferencia de apenas 2 votos demostraba cuán dividido estaba el país en ese momento crucial con respecto a esta cuestión económica y política fundamental. Solo unas semanas después, el 14 de junio, la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana era más sólida y disciplinada, aprobó la versión final del proyecto de ley por una mayoría más amplia de 222 votos a favor contra 153 en contra. Con la aprobación obtenida en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de ley de aranceles generales fue presentado oficialmente al presidente Herberto Hoover el 15 de junio de 1930. En ese momento crucial, todo el proceso legislativo, y con él el destino de la ley y sus posibles consecuencias, dependía de la acción de una sola persona, de la firma de un solo hombre que, con ese gesto, determinaría el curso inmediato de la historia económica y política, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Herberto Hoover se enfrentaba en ese momento a la decisión más trascendental y de mayor alcance de toda su presidencia. En su escritorio de madera en el despacho oval, el corazón simbólico del poder ejecutivo estadounidense, reposaba un documento que tenía el potencial de cambiar radicalmente el destino no solo de los Estados Unidos de América, sino también la ya frágil estabilidad del mundo occidental en su conjunto. La pregunta que pendía en el aire era crucial: ¿escucharía finalmente las advertencias, claras y unánimes, de los economistas más respetados del país, o cumpliría la promesa política que había hecho durante su campaña electoral, impulsado por la presión de un sector específico y de su propio partido? Mientras Herberto Hoover y los políticos estadounidenses debatían acaloradamente los pros y contras de los aranceles en Washington D.C., al otro lado del vasto océano, en Europa Central, Alemania era en aquel momento una democracia extremadamente frágil que apenas lograba mantenerse en pie sobre cimientos inestables. La República de Weimar, el gobierno democrático que se había establecido en Alemania tras la abdicación del Kaiser Guillermo II en 1918, había enfrentado una sucesión casi constante de crisis económicas, políticas y sociales desde el mismo momento de su fundación. La nueva democracia alemana había sobrevivido, no sin inmensas dificultades, a la hiperinflación galopante de 1923, un fenómeno económico que pulverizó los ahorros de millones de ciudadanos, llegando al extremo de que se necesitaban carretillas llenas de billetes para poder comprar una hogaza de pan. También había logrado sobrevivir a múltiples intentos de golpes de Estado, tanto de derechas como de izquierdas, incluido el fallido Putsch de Múnich protagonizado por Adolf Hitler y su incipiente partido nazi en noviembre de 1923. Para el año 1929, la República de Weimar parecía haber alcanzado, finalmente, una relativa estabilidad económica y política, al menos superficialmente. Sin embargo, esta estabilidad era, en realidad, engañosa y extremadamente precaria. El país seguía agobiado y lastrado por la obligación de pagar enormes reparaciones de guerra a las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, una carga financiera prácticamente insostenible a largo plazo. Y, como se mencionó anteriormente, dependía de manera crítica y fundamental de los préstamos financieros provenientes de
los bancos estadounidenses para poder mantener a flote su maltrecha economía y cumplir, siquiera parcialmente, con sus obligaciones. El Plan Dawes de 1924 y el Plan Young de 1929 habían logrado reestructurar y aliviar ligeramente el peso de estas deudas de reparaciones, pero el sistema financiero alemán seguía siendo, a pesar de los ajustes, extremadamente vulnerable a cualquier shock externo. Cualquier interrupción repentina de esta fuente vital de financiación estadounidense podría resultar catastrófica para el país, con consecuencias imprevisibles para su estabilidad política y social. De vuelta en Estados Unidos, mientras el presidente Hoover deliberaba sobre la trascendental decisión de firmar o vetar el proyecto de ley de aranceles, se desarrollaba paralelamente una campaña desesperada y sin precedentes para intentar evitar lo que muchos veían como un desastre económico de proporciones mundiales. Paul Howard Douglas, un economista de la Universidad de Chicago, quien más tarde se convertiría en un respetado senador por el estado de Illinois, movilizó a sus colegas académicos en un esfuerzo de unidad profesional sin precedentes en la historia del país. Douglas, que había servido valientemente como infante de marina en la Primera Guerra Mundial y había perdido su brazo izquierdo en la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial, entendía, por experiencia directa y por su formación, las graves consecuencias humanas y globales que podían tener las decisiones económicas tomadas a nivel gubernamental. En una muestra de unidad profesional notable, logró que nada menos que 1000 economistas de universidades de todo el país, desde las más prestigiosas hasta las más modestas, firmaran una petición urgente dirigida directamente al presidente Hoover, suplicándole encarecidamente que vetara el perjudicial proyecto de ley de aranceles. La petición, publicada en el influyente periódico The New York Times el 5 de mayo de 1930, llevaba las firmas de los economistas más prominentes y respetados de la época, incluyendo a figuras de la talla de Irving Fisher de la Universidad de Yale, Frank Taussig de Harvard, y Jacob Baine de Princeton, entre muchos otros. Su advertencia a la nación y al presidente era inequívoca y contundente. Esta legislación propuesta, de convertirse en ley, no solo arruinaría el comercio exterior estadounidense, perjudicando gravemente a los exportadores nacionales, sino que tendría el potencial de destruir por completo el ya frágil sistema económico global. El documento de los 1000 economistas advertía específicamente que la aprobación de los aranceles provocaría inmediatamente represalias comerciales por parte de otros países, lo que reduciría las exportaciones estadounidenses. Asimismo, señalaban que perjudicarían a la gran mayoría de nuestros ciudadanos, haciendo sus vidas más caras y difíciles. Predecían, con una precisión que resultaría escalofriante con el tiempo, que los aranceles aumentarían significativamente el costo de vida de los estadounidenses, reducirían la eficiencia económica general del país y dañarían gravemente las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otras naciones, generando resentimiento y desconfianza a nivel internacional. Sin embargo, cuando esta desesperada y fundamentada súplica de la comunidad académica llegó al escritorio presidencial de Hoover, este se enfrentó a una decisión extremadamente difícil. Debía elegir entre la sabiduría colectiva y unánime de 1000 economistas de renombre, que advertían de un desastre, y una promesa política específica que había hecho durante su campaña electoral, impulsado por la necesidad de ganar votos. El peso de la expectativa pública de quienes creían que los aranceles les protegerían, la presión ejercida por su propio partido político que había impulsado la ley, se enfrentaban directamente a la advertencia profesional fundamentada de los expertos económicos más respetados del país. A medida que la noticia de los aranceles elevados propuestos en Estados Unidos se difundía por todo el mundo, los socios comerciales de Estados Unidos reaccionaron con una alarma creciente y una preocupación generalizada a nivel internacional. Para septiembre de 1929, incluso antes de que la ley fuera aprobada, nada menos que 23 países, representando una parte significativa de la economía mundial, habían presentado protestas diplomáticas formales y oficiales contra la propuesta legislación.
Este número de protestas diplomáticas por una ley comercial era algo prácticamente inaudito en tiempos de paz, lo que subrayaba la gravedad de la situación y la percepción del daño que se avecinaba. Estas protestas no eran, en absoluto, meras formalidades diplomáticas rutinarias. Representaban la preocupación genuina y profunda de naciones que veían sus propias economías amenazadas directamente por la política comercial unilateral y proteccionista que Estados Unidos estaba a punto de adoptar. No fue sorprendente, dadas las circunstancias de su economía y su dependencia de los préstamos y el comercio, que entre estas 23 naciones que protestaron se encontrara Alemania, cuya frágil economía luchaba desesperadamente por mantenerla estabilidad política y social frente al creciente auge de movimientos extremistas de derechas e izquierdas que capitalizaban el descontento. Canadá, el principal socio comercial de Estados Unidos en aquel momento, también advirtió oficialmente que se vería obligado a responder a la ley estadounidense con la imposición de sus propios aranceles de represalia sobre los productos de Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mackenzie King, envió un mensaje personal directo a Hoover advirtiendo que los aranceles estadounidenses dañarían seriamente las estrechas relaciones económicas y políticas entre los dos países y forzarían a Canadá a buscar activamente nuevos mercados para sus productos dentro del Imperio Británico, lo que tendría consecuencias económicas significativas a largo plazo para ambas naciones. Las naciones europeas, que aún se encontraban en el lento y arduo proceso de recuperación económica y reconstrucción tras la devastación de la Gran Guerra, enviaron cables urgentes a Washington alertando sobre la inevitabilidad de que impondrían sus propias tarifas comerciales en respuesta directa a la ley estadounidense. Francia, por ejemplo, amenazó públicamente con aumentar drásticamente los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses que se exportaban a su país. Gran Bretaña, por su parte, consideró seriamente abandonar su histórica política de libre comercio, que había mantenido durante siglos como base de su imperio comercial, y adoptar medidas proteccionistas. Países más pequeños, como España, Suiza e Italia, amenazaron abiertamente con boicotear por completo la compra de productos estadounidenses en sus mercados. A pesar de todas estas claras y sonoras advertencias provenientes de prácticamente todo el mundo, y de la súplica de sus propios economistas, el presidente Hoover se mantuvo notablemente impasible y firme en su posición, mostrando una indiferencia que, a la luz de los acontecimientos posteriores, se reveló como fatal. En reuniones privadas con sus asesores más cercanos, desestimó las protestas diplomáticas internacionales como meras amenazas vacías, creyendo erróneamente que estas naciones extranjeras solo buscaban intimidar a Estados Unidos para obtener mejores condiciones comerciales o concesiones en la negociación. Esta actitud de Hoover reflejaba una creciente arrogancia diplomática y económica que había comenzado a caracterizar, de manera preocupante, la política exterior de Estados Unidos en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos había emergido del conflicto global como la potencia económica dominante a nivel mundial, con una industria y una riqueza inigualables. Muchos políticos americanos de la época, imbullidos de este sentido de poderío, creían sinceramente que el país era demasiado grande, demasiado importante económicamente, como para ser desafiado efectiva o impunemente por otros países, en el ámbito comercial o diplomático. Lo que Herberto Hoover no comprendió, o se negó a reconocer, fue que, en un mundo cada vez más interconectado económica y financieramente, ningún país, por poderoso que fuera su economía o su ejército, podía permitirse actuar unilateralmente y de manera egoísta en asuntos comerciales sin esperar consecuencias significativas y a menudo negativas por parte de la comunidad internacional. Este tipo de arrogancia diplomática, basada en la percepción de una invulnerabilidad económica, pronto tendría consecuencias catastróficas de una magnitud que resonarían en la historia mundial durante las siguientes décadas. El 17 de junio de 1930, en una tarde soleada y aparentemente tranquila en Washington, D.C., Herberto Hoover tomó su pluma. Ignorando todas las señales de alarma que llegaban desde dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos, e impulsado por la presión política, firmó la legislación de aranceles generales.
La propuesta ley de aranceles Smoot-Hawley, que llevaba los nombres de sus principales impulsores en el Congreso, se convirtió oficialmente en ley del país, sentando así las bases para una catástrofe económica mundial cuyas consecuencias nadie pudo prever en toda su extensión en aquel momento. La firma de Hoover en ese documento, un acto que con el tiempo se revelaría como una de las decisiones más destructivas y perjudiciales en la historia económica moderna, desataría de manera inmediata una guerra económica global a gran escala para la que nadie estaba preparado, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. En ese preciso instante, mientras la tinta se secaba lentamente en el documento legal que cambiaba las reglas del comercio mundial, pocos, muy pocos, podían siquiera imaginar que esta decisión, aparentemente técnica y económica, contribuiría de manera directa y significativa al colapso final de la ya frágil democracia alemana y, en última instancia, al ascenso imparable del nazismo liderado por Adolf Hitler. Los aranceles elevados establecidos por la ley Smoot-Hawley entraron en vigor de manera inmediata tras la firma de Hoover, aumentando las tarifas sobre los productos importados en un promedio del 20% respecto a los niveles arancelarios anteriores. Esto elevó el arancel promedio estadounidense a aproximadamente el 60% del valor de los productos, un nivel de proteccionismo comercial que era el más alto en la historia moderna del país hasta ese momento. Para poner esta cifra en una perspectiva más comprensible para la actualidad, esto sería equivalente a que los aranceles estadounidenses actuales, que rondan en promedio apenas el 3%, se dispararan hasta alcanzar un 60% de media, encareciendo enormemente las importaciones. De hecho, la reacción internacional fue tan rápida y predecible que, incluso antes de que los aranceles de la ley Smoot-Hawley se aplicaran plenamente a todas las categorías de productos, otros países ya habían comenzado a responder con sus propias medidas de represalia comercial. Canadá, siendo el socio comercial más importante y cercano de Estados Unidos, implementó inmediatamente la ley de aranceles Dunning, que aumentó de manera significativa las tarifas sobre cientos de productos estadounidenses que se exportaban a su país. Francia, como había advertido, cerró efectivamente sus fronteras a la importación de automóviles fabricados en Estados Unidos. Gran Bretaña, en un giro histórico que abandonaba siglos de política ininterrumpida de libre comercio, implementó el Imperial Preference System, un sistema de comercio que otorgaba preferencia arancelaria a los productos provenientes de sus colonias y dominios en detrimento de los productos estadounidenses. El efecto inmediato de esta escalada de represalias comerciales a nivel global fue devastador y paralizante. El comercio internacional, ese motor de la economía mundial, se paralizó casi por completo en cuestión de meses. La Bolsa de Valores de Nueva York, que ya se encontraba en una situación muy difícil y precaria desde el crash de 1929, empeoró dramáticamente a medida que los inversionistas extranjeros, alarmados por la guerra comercial y la inestabilidad económica, comenzaron a retirar masivamente su dinero de los mercados estadounidenses, provocando pérdidas financieras aún mayores y acelerando la caída de los precios de las acciones. Mientras todo este caos económico se desataba a nivel global, millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo perdieron sus empleos a medida que las empresas cerraban o reducían su producción debido a la falta de demanda y la imposibilidad de exportar. Los aranceles de Smoot-Hawley habían encarecido tanto los productos importados que los consumidores estadounidenses, que ya contaban con menos poder adquisitivo debido a los efectos de la incipiente recesión, se vieron forzados, bien a comprar productos estadounidenses más costosos de lo habitual, o bien, lo que fue más común, a reducir drásticamente sus compras de bienes de consumo, limitando severamente sus opciones de consumo y reduciendo la demanda agregada. El impacto cuantitativo de esta guerra comercial global fue, sin lugar a dudas, devastador y se sintió con fuerza en prácticamente todos los rincones del planeta. Las importaciones estadounidenses, que habían alcanzado un valor de aproximadamente $4.4 mil millones en 1929, se desplomaron a solo $1.5 mil millones en 1933, lo que representó una brutal reducción del 66% en apenas 4 años.
Para entender la magnitud de esta caída en términos actuales, sería equivalente a que las importaciones estadounidenses actuales, que rondan los 2.4 billones de dólares anuales, cayeran a solo unos 800.000 millones, una contracción de una magnitud difícil de imaginar. El comercio internacional total, es decir, la suma de exportaciones e importaciones a nivel mundial, se redujo aproximadamente un 65% entre 1929 y 1934. Esta fue una contracción sin precedentes en la historia económica moderna, una caída de tal magnitud que no se volvería a ver o a experimentar hasta la crisis financiera global de 2008, casi 80 años después. Esta drástica reducción del comercio global no fue, por supuesto, simplemente una estadística fría en un informe económico. Representó, en la realidad, millones de empleos perdidos en todo el mundo, innumerables empresas que se declararon en quiebra, y millones de familias que cayeron en la pobreza más absoluta o vieron empeorar drásticamente su ya precaria situación económica. E incluso los agricultores estadounidenses, el grupo demográfico y electoral para el que inicialmente se idearon impulsaron estas medidas proteccionistas con la esperanza de ayudarles, vieron, irónicamente y para su desgracia, cómo sus propias exportaciones agrícolas disminuían en más de un 30% entre 1929 y 1933. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, que habían sido de 1.8 mil millones de dólares en 1929, cayeron a solo 900 millones en 1932, reduciéndose a la mitad en 3 años. Los agricultores que habían presionado activamente por la imposición de aranceles para protegerse de la competencia externa descubrieron, de la manera más dura posible, que habían conseguido exactamente lo opuesto a lo que buscaban. Sus mercados de exportación se habían cerrado debido a las represalias. A medida que los barcos de carga permanecían inactivos en los puertos principales de Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans, sin poder zarpar con mercancías o recibirlas, y los pedidos a las fábricas desaparecían de las carteras de pedidos, el impacto de la guerra comercial y la depresión se propagó como un virus por todas las comunidades estadounidenses, tanto rurales como urbanas. Los trabajadores que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir al primer crash de la bolsa en 1929, ahora se encontraban sin empleo porque simplemente no había nadie que comprara los productos que fabricaban. En las grandes ciudades industriales, los centros neurálgicos de la producción manufacturera como Detroit, Cleveland y Pittsburgh, el ruido constante y atronador de las máquinas en funcionamiento, que durante años había simbolizado la prosperidad y el dinamismo de la industria americana, se había silenciado casi por completo ante la desaparición fulminante de los pedidos internacionales y la reducción drástica de la demanda interna. El presidente Herberto Hoover se encontraba ahora, en el ecuador de su mandato, en una situación política y económica extremadamente crítica, una situación que, para su desgracia, definiría su lugar en los libros de historia para siempre. El crash bursátil de 1929, inicialmente visto como una crisis financiera, se había convertido en una depresión total y generalizada, una calamidad económica de una escala y una profundidad nunca antes vistas en el mundo moderno industrializado. La tasa de desempleo estadounidense, un indicador clave de la salud económica de una nación, se disparó vertiginosamente. Del 3,2% en 1929 al 25% en 1933, en el peor momento de la crisis. Esto significaba, en términos humanos, que 1 de cada 4 trabajadores americanos en edad de trabajar simplemente no tenía empleo, una cifra desgarradora. La respuesta inicial de la administración Hoover a la Gran Depresión, una crisis que, cabe recordar, fue exacerbada de manera significativa por la guerra comercial global que él mismo había iniciado con la firma de Smoot-Hawley, empeoró aún más las cosas en lugar de mejorarlas. Creyendo firmemente en la filosofía del individualismo robusto y en la capacidad innata de la economía para autorregularse, Hoover se resistía de manera persistente y dogmática a la intervención gubernamental directa y a gran escala en la economía. Insistía,
en contra de la evidencia creciente de la profundidad de la crisis, en que la economía se recuperaría naturalmente por sí sola si se le daba el tiempo suficiente, una visión que muchos consideraron, y consideran, pasiva e inadecuada ante la magnitud del desastre. Mientras tanto, los bancos estadounidenses, enfrentando sus propias y severas crisis de liquidez y solvencia interna, comenzaron a exigir de manera inmediata y sin contemplaciones el pago de los préstamos que habían concedido a nivel internacional para intentar asegurar y fortalecer su propia posición financiera en medio de la tormenta. Esta decisión, motivada por la necesidad de supervivencia de los bancos estadounidenses, tendría consecuencias absolutamente devastadoras para el sistema bancario alemán, que, al depender tanto de esos préstamos, se hallaba, como el resto de la economía del país, al borde mismo del colapso total. En Alemania, la crisis económica global y sus efectos se manifestaron con una particular brutalidad y rapidez. El país se encontró atrapado en lo que se podría describir como una tormenta perfecta de factores adversos. En primer lugar, sufrió una crisis crediticia masiva e inmediata cuando los bancos estadounidenses, en su desesperada necesidad de fortalecer sus propias posiciones financieras durante la crisis bancaria americana, exigieron el reembolso total e inmediato de los préstamos que habían sostenido la economía alemana desde la implementación del Plan Daves en 1924. Estos préstamos, que en total ascendían a aproximadamente 25.000 millones de marcos, representaban, como ya se ha mencionado, una parte muy significativa, el 20%, del PIB alemán de la época. En segundo lugar, con las exportaciones alemanas virtualmente bloqueadas por los nuevos y elevados aranceles impuestos por Estados Unidos y otros países en represalia, y con una fuga masiva y generalizada de capital extranjero fuera del país ante la inestabilidad, la economía alemana entró en una caída libre sin freno aparente. Los números que reflejaban esta catástrofe económica eran aterradores. El desempleo en Alemania se disparó vertiginosamente en un periodo muy corto de tiempo, pasando de 1.3 millones de personas en septiembre de 1929 a más de 6 millones en enero de 1932, lo que representaba, aproximadamente, casi el 30% de la fuerza laboral total del país. Esta cifra de desempleo no era, insisto, una mera estadística en un informe gubernamental, representaba, de manera muy real y dolorosa, 6 millones de familias alemanas que se quedaron repentinamente sin ingresos, 6 millones de personas que se encontraban en una situación de desesperación extrema y que, en su angustia, estaban dispuestas a escuchar y a creer a cualquier político que les ofreciera esperanza, sin importar cuán extremas, simplistas o peligrosas fueran sus propuestas de solución a la crisis. En medio de esta desesperación generalizada y de la inestabilidad política y social resultante, emergió con fuerza inusitada a Adolf Hitler. Este personaje, un ex cabo austriaco que había servido en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, lideraba en aquel momento un pequeño y marginal partido político radical conocido como el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Hitler, a pesar de su origen modesto, poseía un don excepcional como orador. Era carismático, pero también profundamente peligroso debido a sus ideas extremistas y su retórica incendiaria. Ofreció a una población desesperada soluciones simplistas y fácilmente digeribles para problemas económicos y sociales complejos, culpando cínicamente a grupos específicos, judíos, comunistas, liberales, etc., de todos los males de Alemania y prometiendo, con gran elocuencia y determinación, restaurar la grandeza y el orgullo nacional perdido. Su partido nazi, que solo había obtenido un mísero 2,6% de los votos, es decir, 810,000 votos, en las elecciones de 1928, cuando la economía alemana aún era relativamente estable, creció de manera explosiva y alarmante en los años siguientes para convertirse en el partido político más grande y votado de Alemania en 1932. En tan solo 4 años, capitalizando de manera magistral la desesperación económica, la humillación nacional y el miedo al futuro, habían pasado de ser una fuerza marginal y despreciable a obtener un apoyo masivo,
logrando el 37% de los votos en las elecciones de julio de 1932. Finalmente, el 30 de enero de 1933, mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt se preparaba para asumir la presidencia con promesas de un New Deal que revitalizaría la democracia y la economía americana. Adolf Hitler era nombrado canciller de Alemania por el anciano presidente Paul von Hindenburg. La diferencia fundamental en los caminos políticos y económicos elegidos por estas dos naciones en ese momento crucial de la historia determinaría, de manera ineludible, el curso de la historia mundial durante las siguientes décadas, conduciendo a uno a la recuperación y al otro a la guerra total. La conexión entre ambos eventos, la firma de una ley económica en Washington y el ascenso de un líder extremista en Berlín, es innegable. El caos económico masivo iniciado por los aranceles estadounidenses y la guerra comercial global que provocaron, había creado, trágicamente, las condiciones sociales, económicas y políticas propicias en Alemania para que un demagogo sin escrúpulos prometiera la restauración nacional y el fin de la miseria a cualquier precio, incluyendo la destrucción de la democracia y el desprecio por los derechos humanos. La línea directa de causalidad entre la firma del presidente Hoover en Washington D.C., que desencadenó la guerra comercial, y el ascenso de Adolf Hitler al poder en Berlín, demuestra de manera contundente cómo las decisiones aparentemente económicas tomadas en una capital pueden tener repercusiones políticas devastadoras y de gran alcance en otras regiones del mundo. Charles Kindleberger, en su análisis definitivo y póstumo sobre la Gran Depresión, concluyó con una certeza basada en décadas de investigación que los aranceles estadounidenses y la guerra comercial subsiguiente contribuyeron de manera directa y significativa al colapso de las democracias europeas que eran frágiles en aquel momento. Su exhaustiva investigación mostró que la drástica contracción del comercio internacional no solo destruyó millones de empleos a nivel global y provocó quiebras empresariales masivas, sino que también desestabilizó profundamente los sistemas políticos democráticos que dependían de la estabilidad económica y la prosperidad para mantener su legitimidad ante sus ciudadanos. La historia de la ley de aranceles Smot-Hobley no es, por tanto, simplemente un relato económico del pasado, una anécdota histórica olvidada. Es, más bien, una advertencia atemporal y urgente sobre la profunda e ineludible interconexión de nuestro mundo moderno. Demuestra, de manera palmaria, cómo las políticas económicas, incluso aquellas que parecen tener un alcance limitado o un objetivo aparentemente beneficioso para un sector, pueden tener consecuencias que van mucho más allá de los balances comerciales, los déficits presupuestarios o las tasas de desempleo nacionales. Lo que comenzó, irónicamente, como un intento, quizás bien intencionado en su origen, de proteger a los agricultores estadounidenses de la competencia externa, terminó contribuyendo, de manera decisiva, a desestabilizar y, finalmente, a derrumbar la frágil democracia de la República de Weimar. Cuando el comercio mundial se desplomó y las tasas de desempleo se dispararon a niveles sin precedentes en Alemania, millones de alemanes desesperados, desposeídos y humillados recurrieron a soluciones políticas extremas, buscando un salvador que les prometiera un futuro mejor. Y Adolf Hitler supo capitalizar ese momento de desesperación nacional, ofreciendo respuestas fáciles y chivos expiatorios para una población que buscaba desesperadamente a quien culpar. El resultado de esta convergencia de factores económicos y políticos fue una catástrofe de proporciones mundiales, la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a decenas de millones de personas y remodeló, para siempre, la faz del mundo tal como se conocía. El mundo actual está, indudablemente, mucho más interconectado y globalizado que en la década de 1930, tanto económica como financieramente. Nuestras cadenas de suministro se extienden a lo largo de múltiples continentes, tejiendo una red compleja de producción y distribución. Nuestros sistemas financieros están intrincadamente ligados a través de mercados de capitales globales interdependientes, donde las decisiones tomadas en un centro financiero repercuten instantáneamente en otros. Y nuestras economías nacionales son interdependientes de maneras que los políticos y economistas de 1930, con su visión más limitada,
apenas podían imaginar. Esta mayor interconexión significa que las disrupciones o las guerras comerciales pueden tener efectos multiplicadores aún más dramáticos, rápidos y generalizados que en el pasado. Un arancel, impuesto aparentemente de manera localizada en Washington, D.C., puede afectar de manera inmediata a una fábrica en Shenzhen, a un puerto de carga en Rotterdam, a un productor agrícola en Argentina y a un consumidor en Sao Paulo. La velocidad y la escala de la repercusión son exponencialmente mayores hoy en día. Sin embargo, es fundamental reconocer que no todos los aranceles son inherentemente perjudiciales en todas las circunstancias, y que el libre comercio, a pesar de sus indudables beneficios generales, no es, ni ha sido nunca, un sistema perfecto, carente de desventajas o consecuencias negativas. Existen preocupaciones legítimas y válidas, planteadas por diversos sectores y comunidades, sobre el desplazamiento de trabajadores debido a la deslocalización, la pérdida de industrias consideradas estratégicas para la seguridad nacional, y la existencia de prácticas de competencia desleal por parte de algunos actores internacionales. Estas preocupaciones merecen ser escuchadas y abordadas con respuestas bien consideradas y políticas cuidadosamente diseñadas, que busquen mitigar los efectos negativos sin desatar una escalada global. Pero la lección fundamental y más importante extraída de la experiencia traumática de 1930 es inequívoca y debe ser recordada por quienes toman decisiones hoy en día: el nacionalismo económico extremo, caracterizado por la imposición unilateral de barreras comerciales elevadas, especialmente cuando lo practican economías que ostentan una posición dominante a nivel mundial como la de Estados Unidos, puede crear vacíos de poder, generar resentimiento internacional y sembrar una inestabilidad que las voces extremistas y autoritarias de diversos signos están, lamentablemente, más que dispuestas a explotar en su propio beneficio. Al navegar por las complejas y a menudo tensas relaciones comerciales globales de la actualidad, vale la pena recordar la historia de Smoot Hawley y la Gran Depresión. Nos enseña que el salto, aparentemente corto y sin peligro, desde una política económica de protección aparentemente limitada al extremismo político descontrolado puede ser sorprendentemente rápido y con consecuencias devastadoras. Las guerras comerciales no solo tienen un impacto directo y medible en los precios que pagamos en los supermercados o en las tasas de empleo de un país, en las condiciones sociales y políticas adecuadas, tienen el potencial de cambiar el equilibrio político mundial de maneras que nadie planeó, que nadie deseó en su origen y cuyas repercusiones pueden ser inmensas y trágicas. La historia de la ley Smoot Hawley nos enseña, con una claridad brutal, que en un mundo profundamente interconectado como el nuestro, las decisiones económicas, incluso aquellas que parecen tomadas en una capital de manera aislada, pueden resonar con fuerza en parlamentos y calles de todo el mundo, a veces con consecuencias que perduran, dolorosas, durante generaciones enteras. Es, sin duda alguna, una lección histórica fundamental que ninguna generación presente o futura, en ningún país, puede permitirse el lujo de olvidar si queremos evitar repetir los errores del pasado.